Empecemos analizando este gráfico que tenemos 4 activos que nos pueden dar luces de lo que puede estar pasando estos días. En primer lugar, tenemos estos 2 activos. Por una parte, los bonos españoles que han bajado y se encuentran en el 3.14%, y tenemos el IBEX 35 que ha ascendido y está en 8.845. Los bonos españoles han tenido una caída interesante en los últimos días, prácticamente 50 básicos, y por su parte la bolsa también ha tenido una subida interesante. Fíjense que aquí tienen en estos días una correlación negativa que tiene que ver con lo que está sucediendo en los mercados en estos días. Bonos españoles abajo y la bolsa arriba. Por otra parte tenemos estos otros 2 activos. Dólar por un lado, que está prácticamente en el nivel que hemos mencionado en días anteriores, en 102. Y por otro lado tenemos las acciones del grupo hotelero Meliá. El dólar, como ya hemos hablado, viene bajando, continúa corrigiendo, y es posible que si rompe este nivel del 102 se caiga hasta un 98. Y por otro lado observen esta línea bastante empinada, que es la figura que ha hecho la cadena de hoteles Meliá, que se ha recuperado pues 22%. Incluso este año va comportándose mejor que el propio IBEX, que el IBEX ha subido más o menos un 7.5%, mientras que Meliá pues prácticamente el triple. Es posible que si el dólar sigue cayendo, las acciones europeas sigan mejorando, al igual que si los bonos del Tesoro siguen cayendo, seguramente el bono español también caerá. Y en la medida que las tasas, digamos que haya respiro para las tasas de interés, es posible que no haya el tema de recesión, sino que por el contrario empecemos a recuperarnos. Pero habrá que ver la inflación también en Europa, porque la inflación en todas partes del mundo está prácticamente en crisis. Eso es lo que tiene, digamos, a los bancos centrales apretando el flujo de la economía. Veamos un poco acerca de la cadena de hoteles Meliá. Por una parte tenemos la valoración de activos de la compañía, que está en $4.000 millones, y los que están en joint venture está en $600 millones. Los activos propios crecieron el 7.5%, el joint venture cayó el 4.4% y en total crecieron 5.8%. Esos $4.000 millones de activos están en diferentes partes del mundo. Una parte está en el resto de Europa, otra parte está en España, también tienen República Dominicana, en México y en Sudamérica. Y por supuesto la parte más representativa está en España, con casi 1.300 millones de euros, un 32% de la participación total del grupo. Hola, muy buen día para todos. Mi nombre es Mauricio Fernández. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Capital.com. Pensé que sería interesante analizar a la cadena de hoteles Meliá, que ha tenido una recuperación impresionante en este inicio de año 2023. Esta cadena de hoteles inicia estas 2 primeras semanas con un incremento del 22%, prácticamente recuperando las pérdidas del año pasado. De igual manera, la bolsa española continúa su escalada alcista, completando 3 meses de subida. El día de ayer siguió subiendo el mercado después de conocerse el dato de inflación de los Estados Unidos, en donde la tasa de inflación anual sigue mostrando señales de disminución, situándose en el 6.5%, 6 décimas por debajo de la de noviembre. Este es un dato muy importante si tenemos en cuenta que la Reserva Federal viene bastante data dependiente, es decir, está tomando sus decisiones en la medida que va conociendo el comportamiento de la economía, en especial el comportamiento de la inflación. Los recientes resultados de la inflación americana han acelerado la caída de las tasas de interés a nivel mundial. No solo los bonos americanos han disminuido, sino también la tasa española, por ejemplo la de 10 años, ya se ubica al 3.15%. Sin embargo, lo más seguro es que la Fed siga subiendo sus tipos de interés para enfriar la demanda y restaurar el equilibrio, pues la inflación aún sigue lejos de su meta del 2%. Recordemos que los tipos de interés al alza desincentivan la creación de empleo y el número de vacantes disponibles, reduciendo la presión sobre los salarios y por ende disminuye el consumo, dando descanso a la inflación. Por esta razón, el mercado considera que la Fed subirá otros 50 puntos básicos en su próxima reunión.
La buena noticia es que el retroceso en el IPC proporciona argumentos para que el Banco Central no solo modere el ritmo de subidas, sino también para que pueda abrir la discusión acerca de una posible pausa, llegando a un nivel de 4,75 o 5% en marzo. Esta posibilidad también es la que ha abierto el camino al regreso de las inversiones en activos de riesgo, aunque aún está la duda sobre el tema de recesión a nivel mundial, razón por la cual el mercado aún está actuando con cautela. ¿Por qué después de que venía cayendo en el mes de diciembre, en gran parte gracias a una recomendación de venta por parte de la banca de inversión americana, Jefferies ha cambiado su tendencia y recupera las pérdidas del 2022? Una de las principales razones para esta recuperación ha sido la compra de cerca de 5 millones de acciones por parte de sus propios accionistas, respaldando el precio de este activo. Pero esta no ha sido la única razón de su buen desempeño. Los resultados financieros también apoyan la recuperación, con un EBITDA al alza y una reducción de deuda importante. Recientemente, su CEO, Gabriel Escarrer, comentó la intención de reducir la deuda de la compañía en los próximos 2 o 3 años a la mitad, para situarla en unos 650 millones de euros desde 1.271 millones actuales, para lo cual también contempla una posible venta de los activos en el Caribe cercana a los 200-250 millones de euros, una meta que es considerada por parte de la mayoría de los analistas como cumplible. Por último, según datos de coyuntura hotelera, el sector se recupera satisfactoriamente y podríamos decir que está dejando atrás el resultado de la pandemia, logrando una ocupación cercana a la del 2019 y con un alza en las tarifas aproximadamente del 11% en promedio mundial. De modo que si el 2023 no trae vientos recesivos, es muy posible que sea un año de consolidación para la hotelería y el turismo a nivel mundial. Como siempre, vamos a los gráficos en la plataforma de capital.com y analicemos técnicamente el precio de la acción, pero primero veamos algunos niveles a tener en cuenta. Como primer soporte tenemos la media de 100 días que está en 4.97. Luego tenemos el cierre del 2022 que fue 4.54 y por último el mínimo del año 2022 que fue 4.05. Como primera resistencia tenemos 5.8 que es la media de 200 días. Luego tenemos 6.12, el Fibonacci del 50% y por último 6.61 que es el Fibonacci del 62%. Dibujemos los niveles que acabamos de mencionar. En primer lugar tenemos 4.97, que es la media de 100 días, esa línea verde. Luego tenemos el cierre del 2022, que es 4.54. Y por último, el mínimo del año 2022, que lo hizo en octubre, que fue 4.05. Como primera resistencia tenemos una muy importante, que es la media de 200. Está allí. Esa no va a ser tan fácil romperla, sobre todo después de una subida tan fuerte. Luego tenemos el Fibonacci del 50%, que es el 6.12. Y por último 6.61, que es el Fibonacci del 62%. Bueno, como ustedes pueden ver, fue un año difícil para la cadena hotelera. Inició, digamos que muy bien. Hizo un primer máximo aquí en febrero. Luego cae, vuelve a hacer un máximo mayor a inicios de mayo, pero empieza a caer con rebotes, como siempre, todos los activos, pero cae, hay otro rebote aquí menos denso, y luego empieza a caer desde el mes de agosto hasta que en octubre hace su mínimo. Aquí ha tenido una recuperación interesante, iba bien aquí en este momento, luego sale el anuncio de la banca de inversión que recomienda no tener acciones de esta cadena, cae, pero los compradores internos no la dejan caer y salen a comprar la acción, recuperando su precio en este momento pues ya 22%. Aquí pareciera que realmente es un piso porque rebota y hace un mínimo mayor y rebota como ustedes lo aprecian, pero aquí tiene el primer obstáculo, que es esta media de 200. Aunque el año pasado estuvo por encima, casi todo el año por encima de la media de 200, prácticamente todo el segundo semestre estuvo por debajo. Ahora, ¿qué me gustaría hacer acá? En principio, neutro. Pero si me confirma la ruptura de la media de 200, me compraría acciones de la cadena, o si cae aquí a la media de 100, prácticamente a 5, también la compraría. Digamos que está en una zona neurálgica, dos extremos importantes, esa media de 100 y esa media de 200. Si rompe esa media de 200, yo diría que iríamos aquí
hasta 8, 8,5. Y si rompe la media de 100, seguramente podría bajar aquí sobre esta línea cerca del 4,65, 4,70. Por ahora no sé qué tanta liquidez puedan tener los accionistas que están comprando acciones, pero eso le da fuerza a esta subida. Cuando están comprando los accionistas sus propias acciones, eso genera confianza en el mercado. Normalmente cuando eso pasa, por ejemplo, una empresa que hace mucho de eso es Apple. Apple es una empresa que cada vez que tiene caja, si puede, compra acciones, hacen una recompra de acciones. Normalmente cuando los accionistas compran sus propias acciones, no siempre, porque puede ser una estrategia si es que fueran a estar mal, pero normalmente eso da un indicio de que la compañía puede estar bien, porque ellos de todas maneras tienen la información internamente de qué va a pasar. Otra razón por la que prefiero estar neutro acá es que observen el RSI. Por ahora me está dando nivel de sobrecompra. Por ahora no me dice que sea para abajo. Él puede bajar aquí hasta línea media y seguir subiendo y quedándose por ahí. Digamos que no sabemos todavía cuál sería el mood de la acción si se queda por allí este índice RSI. Hay que esperar a que se construya un poco más. Lo otro es que una subida de esta proporción normalmente puede tener que ver con un cierre de cortos. Es decir, aquí en diciembre hay una recomendación de venta, se ponen cortos y cuando empieza a subir llega a un nivel en que revienta, que yo diría que fue la media de 100 días, y se sube abruptamente porque hay un stop de aquellos que están cortos en la acción y prefieren reubicarse. Recuerden que no siempre se gana en el trading y si hubiéramos estado cortos, a lo mejor hubiéramos hecho lo mismo. Lo importante es tener un stop, tener un riesgo manejable. Técnicamente el 2023 muestra que podría ser para arriba, que este puede ser el piso de este último año, así que de pronto veamos niveles más arriba. Y si la economía no se va a recesión, seguramente eso le va a ayudar a la cadena porque significa que la gente va a seguir consumiendo hoteles. Una de las cosas que baja inmediatamente cuando hay una recesión es el turismo. Entonces esperemos. Entonces una economía recesiva normalmente sí le pega bastante duro a las cadenas de hoteles. Por ahora tenemos un comprador que son los mismos accionistas que nos han dado un piso interesante. Ahora falta ver si se mantienen subiendo para hacer nuevos máximos en este año. Atentos a la media de 200, que esa será la próxima batalla. Eso fue todo por hoy. Les deseo muy buenos trades. Espero les haya gustado el video. Si así fue, no olvides darle like y dejar tus comentarios. Esa es tu forma de apoyarnos para seguir haciendo este tipo de videos. Igualmente, no olvides suscribirte, campanita, y así puedes estar pendiente de las nuevas publicaciones. Muchas gracias y hasta el próximo video.